Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda a su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo aquí en nuestra pantalla esta vista en un atardecer de la capilla colonial de San Juan, que se ubica dentro de la Casa de Morelos en Ecatepec, a un lado del famoso Albarradón de Ecatepec en nuestro municipio. Vamos a reanudar la conversación que teníamos en nuestra sesión anterior acerca del libro de Armando Bartra, Los herederos de Zapata. Armando Bartra señalaba como dos patrocinadores importantes, fundamentales de la guerra cristera, tanto a la Iglesia Católica como a la Liga de Resistencia en contra de del control que el gobierno quería ejercer sobre la religión, en defensa de la libertad religiosa. La Iglesia, como siempre, se hizo a un lado aparentemente. La Iglesia, aunque estaba detrás del conflicto, siempre lo negó. Y la Liga, pues por ser una liga muy pequeño burguesa, muy de la ciudad, no pudo tener el control organizativo de la guerrilla cristera, organizada principalmente por campesinos. Continúa diciéndonos Armando Bartra: ambas instancias, la Iglesia Católica y la Liga en Defensa de la Libertad Religiosa, en efecto, buscaban el derrocamiento del gobierno mediante un golpe de Estado, con apoyo que tal vez dieran los Estados Unidos, pero de ninguna manera un cambio de gobierno producto de una revolución popular. En diciembre de 1926, la Liga acordó la insurrección para el 1 de enero, haciendo creer que estaría respaldada por una invasión estadounidense y con el apoyo de $1 millón que aportarían las compañías petroleras y las misiones estadounidenses. Todo ello, al no cumplirse, provocó que el episcopado se desentendiera de la lucha armada, pero la Liga siguió adelante sin apoyo eclesiástico y termina por transformarse en un peso muerto, cuyo aparato burocrático gravita sobre las espaldas de los cristeros, que estallan su rebelión espontánea varios meses antes del llamado de la Liga. Antes del 1 de enero de 1927, se registraron una gran cantidad de acciones subversivas cristeras en el país, particularmente en el último semestre del 26. Guardias masivas vigilan los templos día y noche. Las peregrinaciones religiosas se convierten en manifestaciones políticas. En julio de ese año se presentan las primeras expresiones de violencia en Oaxaca y en Guanajuato. El 3 de agosto, en el santuario de la Guadalupana en Guadalajara, hay un enfrentamiento entre católicos y 250 soldados, con un saldo de 390 detenidos. El día 2 hay un levantamiento en Peñitas y Peñas Blancas, Zacatecas. Se alzan Acevedo y Quintanar, quienes el 29, con 100 hombres armados, ocupan Huejuquilla, en el Alto Jalisco, derrotando a 50 soldados federales. Hechos semejantes ocurren en Puebla, Oaxaca, Jalisco y Michoacán. Pero en septiembre se multiplican los levantamientos en Jalisco, en Cocula, Juchitlán, Bolaños, Tonalá, Tecuautitlán,
los católicos de Michoacán toman La Piedad y en Pénjamo, Guanajuato, 1500 cristeros derrotan a la guarnición militar. En Santiago, Vallacosa, Durango, se forma una guerrilla cristera y ahí los miembros de la comisión gubernamental encargados de levantar el inventario de los bienes religiosos son golpeados y desarmados. Se nombra un jefe guerrillero y una brigada de 285 hombres, 140 de ellos armados con carabinas 30-30 o 44 Mauser. Tienden una emboscada al ejército y los soldados federales huyen, abandonando armas y parque, mismo que fortalece a los cristeros. En el mes de octubre, en Chilapa, Guerrero, se alza Antonio Vargas, apodado Canfur. En Jalisco, 8 pueblos más se levantan y en Guanajuato se insurrecciona la Sierra Gorda, con Filomeno Osorio y Rodolfo Gallegos a la cabeza. En noviembre, grupos armados de Aguascalientes atacan Calvillo y en Veracruz, los cristeros aniquilan el pelotón de Banderilla. La Secretaría de Guerra reconoce públicamente que hay gavillas en el país. En diciembre se registran 2 nuevos levantamientos en Guerrero, uno de ellos encabezado por el ex zapatista Victoriano Bárcenas, y siguen los combates en por lo menos 8 estados. El gobierno responde con detenciones masivas, ejecuciones sumarias, desarme, robo en los templos, presencia de ejército y movilización de agraristas armados. Bartra hace énfasis en que los propios historiadores cristeros, como el exliguero Miguel Palomar y Vizcarra, reconocen que más allá del control de la Liga, hubo insurrecciones armadas antes del 1 de enero. Lo mismo hace Eduardo Iglesias. Entonces la Liga trata de centralizar y encauzar el movimiento bajo su control. René Capistrán Garza, llamado por los propios cristeros Sacristán Tranza, el 11 de enero de 1927, asumió pomposamente la jefatura civil suprema del movimiento, dando contenido ideológico a la lucha contra la destrucción de la propiedad privada y la socialización de las fuerzas productoras. En su manifiesto del 11 de enero, Capistrán Garza afirma que la cristiada no es una revolución, es un movimiento coordinador de todas las fuerzas vivas del país para oponerlas a la revolución. En los movimientos de los primeros días de enero, la Unión Popular se insurrecciona masivamente. En Jalisco, parte de Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, multitudes se ponen en pie de guerra. Sin embargo, los pueblos en lucha carecen de organización militar y de armamento. Y entonces, el arribo del ejército origina desbandadas. Quienes resisten son diezmados, al grado de que el general Ferreira afirma: más que una campaña, es una cacería. El gobierno se muestra optimista y sin embargo su concepción de victoria fácil es falsa. Los cristeros cuentan con apoyo popular y se organizan en guerrillas, logrando incrementar el número de sus milicianos a más de 20,000 ya para el mes de julio, quienes conocen perfectamente el terreno donde operan los grupos armados cristeros, haciendo que el ejército tenga que afrontar una lucha larga y difícil con sus 70,000 soldados reforzados por los agraristas,
resultando aún así insuficientes. El secretario de Guerra Joaquín Amaro establece una táctica de guerra limitada a dominar ciudades, vías férreas, puertos y fronteras, aventurándose a los campos solo con grandes columnas militares volantes. El gobierno recurre a la inhumana práctica de concentraciones forzadas de la población vigiladas por el ejército en Jalisco, Michoacán, Colima, Durango, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y Guerrero, obteniendo resultados contraproducentes, pues una mayor cantidad de ciudadanos pacíficos se incorpora a la insurrección como reacción a los reagrupamientos. Luego, a finales de 1927, el ejército afloja su presión sobre los cristeros, ya que tuvo que desviar parte de su fuerza y su atención a combatir las sublevaciones de Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, sobre todo de este último en Veracruz, lo que permite a la creación a los cristeros de autogobiernos, como es el caso de Zacatecas, en donde la Brigada Quintanar desarrolla el autogobierno, reorganizando la administración de justicia, la educación, el correo, las actividades productivas, con lo cual los cristeros se ganan la hostilidad de los hacendados, quienes han requisado parcialmente sus propiedades. Pero de estos interesantísimos temas expuestos en el libro de Armando Bartra, Los herederos de Zapata, continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Muchas gracias por su atención.